¿Ya, ya listos? Creo que eso fue un sí, ¿verdad? Más o menos, profe. Ok. Sí, profe. ¿Qué? ¿Tuvieron examen? ¿O algo ahí medio mal? ¿O todo bien? Pues ahí andamos, profe, más o Oh, menos. ok, bueno, pues. Alright, alright. Ok, déjenme ponerles la presentación. Ayer les quedé de ver algunas cosillas, ya las tengo. Ah, ok, entonces. Espérenme. Listo. Conecto mi lápiz. ¿Ya se ve la presentación? Sí, profe. Ok. Sí, ya se ve. Ya anoten esta ecuación que ayer no se las di. La de la función de ganancia del convertidor. Aquí lo único que tendrían que hacer es despejar. O sea, VG es el voltaje de entrada y V, pues es el V de salida. Out, V in. ¿Sí? Bueno, ese V in es el VG que pusieron ahorita aquí. Entonces es V in. Y si quieren, de momento lo elimino. Entonces, si gustan, podemos hacer rápidamente un ejemplo. Nada más pues para ver cómo se ve el voltaje en esta maravilla. Entonces, vamos a hacer dos tablitas para ejemplificar algo sencillo. Aquí, estas dos tablitas, porfa, una de un lado y una del otro. Y si tienen Excel, pues lo hacen en Excel, en el que ustedes gusten. Y como siempre, ya ven que les digo 24 nomás como para tener un voltaje de referencia, una idea. 24 volts de directa, esa sería la entrada. O sea, en todos casos serían 24, 24, 24. Entonces, en todos, pues el ciclo sería este de aquí, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, hasta el 0.9. ¿Sale? Las dos tablitas. Lo mismo acá, 24, 24, 24, 24. El ciclo de trabajo también va a ser 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 hasta 0.9. Y en ambos casos, pues van a poner esta ecuación, ¿sí? Aquí, para la salida. Lo único que les voy a pedir que modifiquen es sí, el valor de el valor de N2 sobre N1. N2 va a ser el secundario y N1 va a ser el primario. Si recuerdan ustedes cuando estábamos viendo máquinas 2, ya hace algunos ayeres, la relación de transformación siempre es el número de vueltas del primario entre el número de vueltas del secundario. ¿Sale? Y ahora, pues bueno, lo maneja el número de vueltas del secundario entre el número de vueltas del primario. Lo único que quiero que hagamos es que cambiemos el número de vueltas. ¿Sale? O sea, en esta relación, el ciclo, pues ya lo vamos a estar modificando. Pero aquí lo que quiero que hagan, por favor, es que, por ejemplo, el número de vueltas del primario sea igual a 100 y el número de vueltas del secundario, perdón, igual a 100 y el número del primario sean 10. Y del otro lado, pues al revés. Acá va a ser como 10 entre 100. ¿Sale? O sea, nada más quiero que cambien eso del valor de la relación de transformación. O sea, se supone que en una eleva y en la otra baja, pero como están al revés los valores, o sea, les digo, si recuerdan en máquinas así, el número de vueltas del primario y el número de vueltas del secundario. Y pues por lo general el número de vueltas del primario siempre contenía la mayor cantidad de vueltas, por ejemplo 3000, y el del secundario tendría, por ejemplo, 30. 30. Entonces pues hacías una reducción. Nada más que acá, si se fijan,
pues los devanados están al revés. ¿Sale? Pero bueno, de todos modos, lo que quiero es que vean eso o que corroboren eso, lo de la relación de transformación, y me digan si el voltaje sube, baja o qué pasó. ¿Sí? O sea, se van a dar cuenta que en realidad N2 sobre N1, pues es una constante. Va a ser una constante de proporcionalidad, pues sí, como la relación de transformación, vaya. Sin embargo, aún así, lo que domina, controla o rige este convertidor sigue siendo el ciclo de trabajo. ¿Sale? Entonces, bueno, a ver, ¿ya tienen la primera tablita? Creo que ya. Muy En bien. el primero me dio Ajá, 26.6. 26. ¿El que sigue? Deja de comprobar a ver si lo hizo bien. Sí, está bien. Alguien que igual nos ayude con el otro. No, 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 no. Ese punto 1, punto 2, punto 3 se mete en la ecuación que tienes a tu izquierda. La esa que le puse las flechitas, las rayas. Y y la relación de N2 entre N1 es 100 a 1 y en el otro va a ser 10, perdón, 100 a 10 y en el otro va a ser 10 a 100. ¿Sí? Listo, profe, Ah, ya. Sí, estaba bien. Es sí, 26.6. ok, primero 26.6, ajá. Después Luego 60, 60, tómala, o sea, cambia abruptamente. 102, 102, opas, ajá. 160, 160, 240 ¡zas! 240, ajá. y ya iba igual de loco. No, sí, es que sí, sí se dispara, sí se dispara. A ver, dame nada más, por favor, el punto 9, o sea, ya con punto 9 de Punto 9 son 2160. 2160. Por eso les dije que el flyback se utiliza para elevar así brutal el voltaje, pero también se usa para reducir. Ajá, gracias. Y en el otro, Déjelo hago y ahorita le digo. va. Listo, profe. Ok, la segunda tablita, ¿cómo quedó? Es 0.26, 0.26, ajá. después 0.6, 0.6, ajá. 1.02, 1.02, ok. 1.6, 1.6, 2.4 2.4. y le digo el de 90. Ajá, va a ser como de 21, ¿no? Sí, 21.6. Ok, 21.6. Ok, pues eso quiere decir que en ambos casos, o sea, de acuerdo al ciclo, lo que quiero que ahí también entiendan es que de acuerdo al ciclo, si está en el valor más chiquito, pues el voltaje de salida es muy cercano al de entrada, que dijimos son 24 volts, pues obviamente de la
del otro lado, pues van a haber 26 o algo así. Pero entonces, conforme van aumentando el ciclo, el voltaje de salida va creciendo, ¿sí? A ver si eso nos queda claro. Que si aquí, es como si lo multiplicar esto por un ciclo de trabajo, es que no puedo rayar bien la D, pero bueno, aquí está la D. ¡Ah! Por el ciclo de trabajo. Bueno, la ecuación D sobre 1, D sobre 1 menos D. Pero aquí me va a afectar el valor de M, que M va a ser la relación de transformación. Entonces, dependiendo de los valores, si se fijaron en el primero, pues los valores son de 24. O sea, como que el valor de salida es 24 mínimo y de ahí para arriba. Y en el otro, sí puedo hacer que el voltaje de salida sea inferior por la relación de transformación y pues llegar hasta un valor máximo determinado. Pero les digo, está en función de la relación de transformación. Por eso les digo que el flyback se puede usar para elevar o para reducir. Lo mismo que el forward. O sea, es lo mismo para todas las topologías que traen un transformador. Profe, ¿y es mejor? ¿Cómo que es mejor? O bueno, ¿en qué sentido? Al Puck y al Booster. No, al Booster. Ajá, no es que sea mejor, sino que te da otra prestación. O sea, lo que les platicaba, me voy a regresar un poquito, al cabo ya no tengo tanto rayadero. Que en este, si lo vende aquí, el problema que tiene este convertidor, así como está, yo no le puedo poner aquí, en la entrada, no le puedo poner ahí, por ejemplo, no le puedo poner 200 volts, ¿sí? ¿Y de dónde sacaría 200 volts? Pues eso ya más o menos lo acordamos, que está una clavija en la entrada, y esa clavija pues va a entrar un rectificador, y finalmente el voltaje de este rectificador ya sabemos que va a ser pulsante, así, y ese voltaje pulsante va a tener crestas de hasta 200 volts o 199, pues sí, 200 volts de directa, ¿sale? Entonces aquí está difícil, no es muy conveniente que metamos una diferencia de voltaje tan grande, por ejemplo aquí 200 volts y acá a la salida quiero 5 volts, ¿sí? No es muy aconsejable una diferencia de potencial tan grande. Lo vimos con las fuentes reguladas, estas de lineales, con el 7805, lo que ustedes quieran. Ya habíamos visto que entre más alto sea, más diferente sea el voltaje que le entra y el que sale, pues más potencia aquí tiene que él de alguna forma consumir y termina calentándose y disipando y pues ya no es eficiente. Aquí pasa algo parecido. No es aconsejable que la entrada que venga de un rectificador, así de la alterna, yo se la meta a este convertidor y que lo baje a 5 o a 12, porque la diferencia de 120 acá, perdón, de 200 aquí a 5 acá, hace de primera que el ciclo de trabajo esté muy pequeño, o sea, de 0.00 algo, o sea, muy chirris, para que se logre reducir este valor. Y el problema pues va a ser el estrés al que va a estar sometido este dispositivo, ¿sale? Entonces, si yo quiero bajar mucho voltaje a algo más pequeño, les digo por eso, ahorita me regreso al elevador también. Entonces, por eso aquí en este me convendría, aquí sí me convendría que yo tuviera un rectificador, o sea, alterna, rectificador, y lo meta aquí, aunque sean 200 volts, porque finalmente, aunque lleguen 200 volts aquí, ahora sí hay un estrés en el dispositivo, claro, pero ya no tiene él que transferir, como en el caso del anterior, no tiene que tener un ciclo de trabajo tan chirris, ni todo el trancazo o el estrés se lo lleva él, sino que pues la relación se hace un poco, perdón, la transferencia de perdón, el cambio de voltaje se hace un poco más suave, más sin tanto estrés, porque como tenemos un transformador aquí, pues dependiendo de las vueltas y todo, pues yo puedo bajar de 200, puedo bajar a 5, puedo bajar a 12, sin que se lleve todo el estrés este dispositivo. O sea, a pesar de que tiene que conmutar en 200 y tenemos aquí un transformador y pues en teoría cuando este está apagado,
Si recordamos la clase anterior, dijimos que el voltaje en sus terminales pues van a ser 200 volts. Y si me voy al primero, al de acá atrás, al reductor, aquí, pues también en teoría lo que estaría pasando es que cuando él está apagado, cuando él está abierto, pues tiene que soportar trancazos de 200 volts. También pasaría lo mismo, pero no se recomienda que se haga así. No se recomienda porque les digo, acá tienes un picote así y tú quieres que acá te salga un voltaje así. Entonces, lo ideal sería que mejor lo reduzcas a través de un transformador. O sea, que aunque tengas voltajes así, pues de este lado vas a tener voltajes así. Pero quien hace la magia es el transformador. ¿Sale? Ahora, la desventaja es que, como lo comenté un poquito ayer, que dependiendo de la topología, no transfiere la misma cantidad de energía del primario al secundario. Ahorita lo vamos a ver adelantillo en esa tabla que les estaba platicando ayer. O sea, el flyback tendría una posibilidad de moverme unos 200 watts, por ejemplo, a lo mucho. Pero de todos modos, 200 watts es un valor muy bueno. ¿Por qué muy bueno? Porque pues si por ejemplo yo tengo 5 volts de salida y lo diseño para que me dé 200 watts, pues prácticamente ya le puedo robar aquí, ¿qué? 20 amperes. ¿Sí, verdad? 20, 40, gracias, perdón. 40 amperes a la salida, ¿sí? Y a la entrada, pues obviamente como son 40 watts, perdón, 200 watts, luego estaría pidiendo como unos 200 miliamperes, ¿no? Multiplico 200 por 200, serían 4000, 40,000, 40,000, pero eso, divídelo entre 100, 400. Bueno, entonces aquí igual exageré un poquito. Pónganle que no le van a demandar 200 miliamperes, pero sí le van a demandar como unos 100, no sé, 130. ¿Por qué 130? Porque acuérdense que la entrada tiene que consumir como unos 200, 240 watts, un poquito. Y acuérdense que va a haber una cierta eficiencia en el convertidor. A ver, corríjanme por favor, ¿cuánto sería 130 por 200? 2600. Ok, entonces un poquito menos, como 120 miliamperes. No, espere, no. 130 por No, 200. 120 por 200. 24,000, ajá. Ajá, pero divídanos esos 24,000 entre 100, son 240 watts, ¿no? Ok, y yo más o menos les digo ahorita estos 240 watts, porque acuérdense que hay que medir la eficiencia de este animalito y esa es la potencia de salida entre la de entrada. ¿De cuánto estaríamos hablando ahí? 200 entre 240. 0.83. O sea, como un 83%. ¿Sí? O sea, ningún convertidor va a ser eficiente al 100%. Andan en 80, 90, por ahí. Entonces, si yo quiero 200 de salida, a fuerzas el convertidor me cobra ahí una proporción equivalente al 20%, 25, más o menos. ¿Dudas de cómo operaba esta cosa o en este convertidor? Creo que no, profe. ¿No? Anoten lo No. que necesiten anotar o chequen ahí alguna cosa que haya rayado y no quedó claro. Profe, Mande. ¿de dónde salió el 240? El 240 me lo inventé yo. No, en el sentido de que, como ahorita dije, imagínense un convertidor que les dé 5 volts y lo diseño yo a 200 watts. Quiere decir que le puedo sacar 40 amperes. Y luego yo les dije, pues siempre hay que cumplir una relación de transformación, perdón, sí, de potencia. Entonces les había puesto que si teníamos 200 watts de salida, teníamos que pedir 200 en la entrada. Pero después recarburé y me acordé
pues que les estoy diciendo que los convertidores tienen cierta eficiencia. Entonces yo ahorita nada más a ojo de buen cubero dije el 240 porque sabía que con ese valor andábamos como por ahí del 80% por ahí. O sea, es que más o Es- menos lo relaciono. Sí, adelante. Bueno, es que yo decía por la corriente, es que 120 miliamperes por los 200 volts dan 24 watts, no 240. O sea, necesitaríamos Ah, más corriente. ok, pues nada más sería cuestión de acomodar ¿cómo se llama? Pues el valor. O sea, nada más agrégale un cero más. O sea, en el sentido de que si me equivoqué en los números, pues entonces en lugar de estar pidiendo 120 miliamperes, estaríamos pidiendo 1.2 amperes. A ver, corrígeme. Igual ya con eso. Sí, 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 sí sería así, nada más era mi duda. No, está bien, qué bueno que lo preguntaste. Ahí me equivoqué en las, ¿cómo se llama? Pues sí, en las unidades. Pero te digo, yo me imaginé el 240 porque ya más o menos me la sé en el sentido del porcentaje que ando buscando siempre. O sea, no podemos evitar que tengamos ahí eficiencias entre el 80, 70, al menos en las que nosotros vamos a armar o en las que nosotros podríamos construir. Sí se pueden mejorar más, pero pues hay varias cosas que van a tener que tomar en cuenta si es que quieren dedicarse a hacer fuentes conmutadas, mejorar la calidad a la hora de hacer los inductores, buscar componentes que tengan bajos valores de caída de voltaje en conmutación por la corriente, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues de dedicarle un ratito. Pero bueno, o sea, para fines de nosotros prácticos y pues para lo que van a hacer, me refiero a un convertidor, a, pues que les quede como con una eficiencia del 70%, pues no está tan mal. ¿Sale? Al menos pues para que lo vean funcionando. ¿Puedo avanzar? Sí, profe. Ok. Bueno, el siguiente convertidor es muy parecido, es el forward, que de hecho, si se fijan, es la misma ecuación. Nada más que aquí no me metí ahorita mucho a buscar las propiedades o limitantes de este convertidor. O sea, si se fijan, parecería el flyback, pero de hecho es otra ecuación, la saqué o sea, de un documento donde venía el forward, pero es la misma ecuación de la del flyback. La diferencia, básicamente, les digo, radica aquí, en este inductor. Se supone que lo que hace es que ayuda a mantener la corriente de salida mejor regulada que el flyback. Porque en el flyback, si se fijan, pues nada más tiene el transformador, rectificador y capacitor. Entonces, lo que podemos recordar de voy a borrar tantito el lado derecho de este. Lo que les quiero recordar, si acaso, que requerimos, tal vez. Bueno, lo voy a quitar todo. Es, dependiendo del voltaje de entrada, ya sabemos que van a ser pulsos así. Este, Bueno, sí. Y del de salida, dependiendo de la relación de transformación, pues vamos a tener pulsitos así, ¿sale? De la misma amplitud, si lo quieren ver así. Bueno, del mismo ancho, lo dije mal, del mismo ancho, pero no de la misma amplitud, ¿sale? Si aquí me entraban 24 volts o me entraban 200, como lo hice hace ratito, pues ya sé que de este lado, me van a salir el 26 al principio, dependiendo del ciclo. O podría llegar hasta valores de 2600, creo que me dijeron 2640, en el caso que está elevando, y en el otro también que elevaba, pero con valores más chiquitos, creo que empezaba en 2.6 y llegaba hasta el 26, ¿sale? Pero de alguna forma lo que quiero que empiecen a ver es que el voltaje de salida, pues yo lo puedo regular si yo soy capaz de regular una referencia aquí y eso controle un ciclo de trabajo acá, ¿sí? Pero entonces la salida va a ser casi, casi parecida el voltaje, la forma, a la entrada. Y solamente puedo recibir los semiciclos positivos. Perdón, sí, sí, y es lo que quería decir. Que bueno, supongamos que ya esto
esto que está aquí ahorita donde puse la flecha, ahí esa raya y la voy a quitar, esa sería la salida del transformador. Y como tenemos el rectificador, pues la salida va a ser así, pulsante también. Y una vez que pasa por el capacitor, pues ya a partir del capacitor, en lugar de verlo pulsante, ya lo veo constante. ¿Sale? Pero aquí me faltaría ver cómo se comporta la corriente, que tal vez tenga cierta fluctuación. Y acá, en teoría, en el forward, esa corriente se mantiene un poco más estable, no tendría que oscilar tanto. La corriente, ¿sale? O sea, el voltaje va a pasar lo mismo, es pulsante, después, antes del diodo. Después del diodo, ya con el capacitor, se vuelve fijo, pero con esa bobina pudiera ser que la corriente ya se mantiene muy, muy estable, muy constante. Porque después vamos a ver eso que también pueden hacer convertidores que tengan salida en corriente. Pero bueno, esa es otra historia. Ahorita no me voy a meter con ello. Ahorita lo que me interesa es saber que es un convertidor de voltaje, CD-CD, y que me va a bajar de un nivel a otro, o me va a subir de un nivel a otro. ¿Sale? Entonces ahorita esta ecuación pues es la misma del de hace rato. Lo único que cambia pues es esta característica, el inductor que tiene ahí. Sin embargo, lo que les dije ayer, este convertidor, véanlo de alguna forma, tengo voltaje directo saliendo de aquí. O sea, quiero que lo vean así. Yo sé que en el reductor, ¿se acuerdan que tenía un diodito aquí? Y en esta parte va el transistor. Si lo quieren ver así, en el reductor. ¿Sí? De hecho, es momento que más o menos ya se empiezan a acordar de las topologías. Ese es el reductor, el primer circuito que analizamos. Y si recuerdan aquí lo que de alguna forma les expliqué que regula el voltaje de salida, pues precisamente es el ciclo, pues eso lo tomaron ustedes en la ecuación, ¿se acuerdan? Que era voltaje de salida, era al ciclo de trabajo multiplicado directamente por el voltaje de entrada. Ujú. Ok, entonces si lo veo así, el voltaje de salida es como si yo nada más moviera el ciclo de trabajo y pues ya el voltaje se va a modificar. Entonces, véanlo un poco así, voy a borrar esto, voy a borrarlo aquí. Al tú controlar el ciclo de trabajo acá y estar modificando estos pulsotes, pues de este lado también vas a tener esos pulsotes, pero ahora en pulsitos. Quise hacerlo lo más parecido. O sea, me refiero a otro nivel, o sea, un voltaje más pequeño. Pero si yo modifico el ciclo acá, es como si lo modificara acá también. ¿Qué quiero decir? Que al final del día, este convertidor, así como lo ven así, casi se comportaría como un buck, o sea, un reductor aislado. Así le llamaríamos, es un buck aislado. Pero pues no le llaman buck aislado, sino que pues es un forward como tal. Eso se los comento un poquito porque cuando veamos ya un poquito de control de estas maravillas, voy a platicar algunos como esquemas de control de ellos. Pero entonces, si nos quisiéramos poner a analizar todo el convertidor, acuérdense con lo que veían con Valentín, que siempre les comentaba que las no linealidades, que, ¿cómo les llaman? Corólisis. O sea, algunas cosas no lineales que tienen ciertos elementos de los sistemas. Y uno de los elementos más, vamos a llamarle así, no lineal, pues precisamente es el transformador. ¿Sale? Es lineal pues en cierto rango de operación. Después ya no lo es tanto. ¿Sería lineal o es lineal en la parte de convertir el voltaje de entrada en el de salida? Totalmente. Pero si lo viéramos desde la parte de control, este animalito, o sea, este componente es de los más inestables, de los más caóticos. ¿Por qué? Porque si yo le pido en un momento mucha corriente, acuérdense que los transformadores, el talón de Aquiles de ellos, cuando tú le pides mucha corriente o más de para la que están construidos, se llegan a saturar. Entonces, esa saturación precisamente son comportamientos no lineales. Y también si recuerdan de sus clases de máquinas 2 vieron algo que se llamaba la histéresis. ¿Qué era la histéresis? Ya no me acuerdo. Algo así como esa ecuación, como esa grafiquilla.
¿Sí? ¿Ya se acordaron de la histéresis? Ujú. ¿Qué era la histéresis? Es el efecto que ocurre cuando, bueno, es la diferencia del error que puede ocurrir cuando cuando un valor sube o cuando baja, Ujú. que son diferentes el error que hay cuando sube que cuando baja. Ok, pero ese error en realidad se debe a que el material se magnetiza en un sentido y a la hora de desmagnetizarse no le lleva la misma cantidad de energía, ¿sí? Lo voy a explicar así rápido, nada más sencillo. Se supone que si nosotros empezara a ver una señal magnética aquí, o sea, nosotros reguláramos el campo magnético, el transformador se empezaría a imantar. Va a llegar hasta cierto punto que por más magnetismo que bueno, más flujo magnético que yo le induzca, ya no va a poder, se va a saturar. Entonces, cuando yo le deje de imprimir energía o campo magnético, se supone que se empieza a desmagnetizar, pero requiere ahora energía para desmagnetizarse, energía en sentido opuesto, y poderse después el remagnetizarse en sentido opuesto, ¿sí? Y luego cuando quiero que se empiece a desimantar, porque voy a cambiar de semiciclo, también requiere más energía para desimantarse, y luego pues ya se empiece a imantar en el sentido inverso otra vez. Y entonces nada más cuando arranca, pasa por cero o arranca de cero. Ya después los demás semiciclos, sí, cada semiciclo requieres una energía para desimantarte y quedar imantado en sentido negativo. Y luego requieres una energía positiva para desimantarte y acabar en el semiciclo positivo. Eso era la histéresis. Y entonces se supone que entre mejor sea el material conductor, esa histéresis se puede hacer más chiquita. O sea, la ventana de histéresis, la idea es que sea lo más delgadita. ¿Sí? O sea, que no retenga, que cuando le toque absorber el campo magnético lo absorba como esponja, porque pues lo tiene que aglutinar, y cuando lo suelte como si fuera una jarra con un hoyo del otro lado y pues el agua se fuera así, fuga. Esa es la idea de los transformadores, que entre más pequeña sea su histéresis, mejor. Bueno, en la parte del voltaje no tiene tanto problema, en la parte del voltaje sí es lineal, sí es casi lineal. Pero ya a la hora de tomar eso en cuenta para la parte de control, pues literalmente eso es de lo más no lineal que puede haber. Entonces, por eso muchas personas cuando diseñan controles de convertidores, de aplicaciones, no sé si se acuerdan con Valentín que les decía, pues hay que tomar esta parte como si fuera lineal, aunque no lo es. Entonces, lo que hacen muchos diseñadores es que dan por sentado que algunas cosas o algunas partes de los convertidores son lineales para no hacer un mega análisis matemático y pues sacarlo más rápido. No quiere decir que no vaya a funcionar, sí va a funcionar dentro de cierto rango, pero si te sales de esos voltajes, pues ya, el controlador se va a ir muy fácil a la inestabilidad y ya no va a funcionar nada. ¿Sale? Entonces, pues bueno, eso lo vamos a platicar un poco más adelante. El por qué les digo que vean a este como si fuera el buck aislado. Entonces, este es el forward, muy parecido al flyback. Prácticamente es la misma ecuación, nada más que esta inductancia le brinda cierta mejora en la regulación de voltaje. Y van a decir, y pues mejor nos quedamos con el forward, pero es que meterle ese inductor te va a costar tantito más. Entonces la pregunta es, ¿qué tan, qué tan pro quieres que sea tu voltaje de salida? ¿Qué tan regulado lo quieres y qué tan chida quieres que sea la corriente? Si lo van a usar para un cargador, pues perfectamente les funcionaría el flyback para cargar celulares, hasta algunas tablets, laptops, y son los cargadorcitos esos que les venden o que les dan en las cajitas, pues sí, en la cajita negra que les dan. Pero ahora si quieres para una laptop, pues tal vez el flyback no me convenga. Si es una laptop grande, tal vez la laptop me pida que sea el forward porque quiero que la corriente de salida esté bien reguladita, el voltaje también, no quiero que esté oscilando. ¿Por qué? Pues porque en la computadora está de por medio el trabajo del procesador. Pues imagínense que el voltaje esté moviéndose demasiado, pues entonces ya no me va a servir que el flyback sea económico, si no va a funcionar bien mi aplicación, al menos la computadora. ¿Sale? Entonces por eso les digo que es la ventaja entre uno y otro, básicamente.
Llegamos al del push-pull. Ok, voy a explicar cómo funciona este. Pongan atención. Vamos a hacer lo mismo, 24 volts de entrada, ¿no? Supongamos que ahorita los transistores están abiertos los dos. Quiere decir que el ciclo de trabajo es igual a 0. ¿Cuál es el voltaje de salida? 0. 0 porque no está transfiriendo, transformador no está transfiriendo energía. Y en algún momento, si se me queda prendido uno de los switches, o sea, si el ciclo de trabajo llegara a ser de 100%, 0. ¿por qué? Es correcto, pero ¿por qué? Solo daría voltaje un momento, ¿no? Mientras se cierra. Así es, o sea, vería el pulso acá, pero después sería un cortazo otra vez, acuérdense. Si se queda pegado este cable aquí, bueno, el switch, la energía pasa a través del cable del transformador y regresa a la entrada, así que es un cortazo, se termina quemando algo de acá y el voltaje va a ser 0. Aquí una aclaración, esa aclaración la había puesto en el puente completo, pero de una vez se las voy a comentar aquí. La aclaración es que mi ciclo de trabajo no puede ser del 100%. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener que trabajarlo como si fuera complementario. ¿Qué quiero decir? Mi ciclo de trabajo tiene que ser de 50%, porque un 50% es para el de arriba y el otro 50% es para el de abajo. ¿Sale? ¿Hasta ahí vamos bien? O sea, si yo tuviera las señales de disparo aquí, la señal 1 y la señal 2, la señal 1 y la señal 2, pues lo que vamos a encontrar es que este es el ciclo de trabajo del de arriba y luego este va a ser el ciclo de trabajo del de abajo, así, desfasados. ¿Por qué lo puse así? Porque, por ejemplo, ahorita hasta aquí sería el 50%, el de arriba. Hasta aquí también sería el 50% del de abajo. Sin embargo, pues está un pedacito, el de arriba que está apagado. O sea, a ver si lo dije bien. El de arriba funciona 50% y el de abajo funciona 50%. 50 y 50. Y si lo ven de alguna forma, el 50 del 50% vendría siendo pues 25%. ¿Sí me cachan? O sea, como si el 50% perdón, como si el 100% del ciclo de trabajo para cada señal fuera 50%, porque son complementarias, y a su vez, pues el 50% de cada una, pues sería 25%, más o menos. Profe, Mande. ahí no me quedó bien claro. O sea, sí pueden llegar a ser totalmente complementarias o no. No, o sea, bueno, son complementarias totalmente. Lo que no pueden llegar es al 50% en ambos Ah, ok, casos. ok. Cada uno tendría que llegar como a 49%. O sea, no pueden llegar al 50 de las dos. ¿Por qué no pueden llegar al 50? Porque si llegan al 50 las dos, quiere decir que cuando prende una y apaga la otra, la de abajo también se prende al mismo tiempo. Y eso lo que va a ocasionar es que los dos switches estén prendidos en un microsegundo o en un instante. Entonces lo que va a pasar es que, pues véanlo así, vamos a ver cómo qué pasaría. Va la energía aquí y se iría por acá, bajaría aquí, pero por otro lado también pasaría acá y también bajaría por aquí. Estaba buscando a ver si generaban un corto. Bueno, ese ahorita no se alcanza a ver aquí con este. Se va a ver más cuando lo muestre con el puente. Ahí va a quedar bien claro, pero no puedo hacer que prendan al mismo tiempo. No, o sea, más bien, no debo de hacer que prendan al mismo tiempo. Ahorita guárdenme ese dato. Ahorita, en serio, lo voy a mostrar en el puente completo. No pueden prender simétricamente. O sea, no. No deben de prender igual, o sea, complementarios, como dijiste tú.
tiene que haber un tiempo chiquito de apagado entre uno y otro. Es que eso lo vamos a ver. No lo había mencionado antes porque si se fijan en todos los convertidores que hemos visto, solamente se activa un interruptor. Pero ya ahorita los que vamos a ver utilizan los dos lados del transformador. El problema es eso, que lo que necesito hacer es que no se me activen los dos al mismo tiempo. Ah, y algo que dije ayer y ahorita se me pasó otra vez recordárselos, es que recuerden aquí, ahorita que les dije eso de la histéresis, eso precisamente aplica cuando los transformadores pueden operar en los dos hemiciclos. Recuerden que el talón de Aquiles del flyback y del forward es que nada más utilizo uno de los hemiciclos, nada más utilizo pulsos positivos, ¿sale? Entonces eso deja en desventaja al transformador. No le puedo pedir más. No le puedo, o sea, por eso ahorita van a ver que cuando lleguemos a la tabla, estos convertidores están limitados en potencia, a pesar de que tienen un transformador. Cuando ya puedes pedirles más galleta o más potencia, pues es cuando ya trabajas con el transformador, trabajando en ambos hemiciclos. Ahí ya. Entonces, vamos a ver cómo funciona ¿no? Más o menos ahí así. Entonces, aquí algo que le está faltando a esta maravilla es ponerle aquí un dibujito. Lo voy a poner así. ¿Cómo está el otro? Ah, sí. Así. Ok, déjenme cambiarle el color. Color rojo. Fíjense por qué los cambié. Lo hice adrede aquí. Los devanados están así, cambiados. Y ahorita déjenme agarrar otro color. Aquí va la explication. Entonces entra la energía, entran los 24 volts y están atorados ahí en esa unión. ¿Por qué digo atorados? Porque los transistores están abiertos, ¿sale? No están funcionando. De repente prendo el de arriba, prendo S1, prendo el de arriba, se cortocircuita. Entonces observen ustedes, la energía va a hacer esto y va a bajar gracias a ese cablecillo que ven ahí y va a regresar a la fuente. ¿Sí lo vieron todos? Sí. Ok. Ese voltaje, si se fijan, entró por vamos a llamarle el lado A y al otro le vamos a llamar el lado B. Y entonces ahora le voy a llamar lado A complementario y lado B complementario. Entonces, si se fijan, cuando el lado A conduce, el lado B está invertido. O sea, me refiero a que si yo mando un pulso en el A, pues obviamente como tengo dos secundarios, porque tengo un tap ahí, de los dos va a salir voltaje, tanto del B complemento como del A complemento. Nada más que si se fijan, pues están volteadas las puntitas, entonces mientras en uno va a salir positivo, en el otro lado va a salir negativo. ¿Hasta ahí vamos bien? Si quieren le voy a poner que este de arriba es A, el de arriba es el B complementario, de hecho este va a ser el B complementario, y el de arriba va a ser el A complementario. A complementario y B complementario. ¿Sí lo ven? ¿Por qué estoy diciendo que el B es negativo? Por la dirección en la que entra. Creo que lo dejé al revés. Pero bueno, sí se va a entender. Por el A entró por aquí abajo, así, hacia arriba. Entonces quiere decir que va a salir. Es que va a salir, tiene que salir invertido. Sí va a ser, sí se va a ver, sí se va a ver, Observen, voy a borrar tantito aquí, aquí, ya. Observen otra vez esta parte que la tensión entra por ¿cómo se llama? Por la parte de abajo del devanado de A, hacia arriba. Eso va a ocasionar que el voltaje en el B complemento salga hacia abajo, porque están invertidas las polaridades. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Entonces, al salir al revés,
es como si en el primario, aquí, entró como de positivo a negativo, así. Y en el lado del B complementario está saliendo positivo por aquí y negativo por arriba. Y si se fijan, cuando sale negativo por arriba, pues precisamente llega a la parte negativa del diodo. El otro lado es el positivo. Entonces, por el solo hecho de que la señal sale de ese transformador hacia la negativa del diodo, pues ya no va a salir energía a través de ese caminito. ¿De dónde va a salir? Del A complementario, o sea, del A de abajo. De aquí sí va a poder caminar. ¿Sí? Va a salir en esta dirección. Así. Sí va a poder pasar. Va a subir. No puede regresar, como ya lo habíamos visto cuando empezamos a ver rectificadores en el de onda completa. No puede regresar. Así que tiene que avanzar hacia adelante. No le queda de otra. Pasa a través de este inductor, regulando corriente, carga el capacitor, manteniendo un voltaje constante, y va a salir hacia la carga, ¿sí? Hacia la carga, y se cierra el circuito, y se cerró. Todo eso a través del A complementario, ¿sale? No voy a tener el semiciclo negativo a través de A, ahora es a través de B. A ver, hasta aquí sí se pudo observar el recorrido de la energía. Voy a agarrar otro color. Mande. Ok. Voy a agarrar otro color. Voy a agarrar otro color nada más para poder ejemplificar. Voy a quitar poquito de las rayas amarillas, ¿eh? Y... ok. Entonces ahora voy a cerrar el switch de abajo. Al cerrar el switch de abajo, la energía pasa por el B. ¿Sale? Van a decir, bueno, eso quiere decir que también puede salir por el A complementario. No, porque acuérdense que sale al revés. Saldría el positivo adelante, arriba, y el negativo saldría abajo porque están invertidos los devanados. Entonces, al salir al revés por el de abajo, el diodo lo bloquea. Entonces, ¿qué tiene que hacer o qué le queda hacer? Pues nada más puede salir por el de arriba, porque el de arriba sí va a estar polarizado ahora sí. Va a salir positiva la señal aquí y se topa con el positivo del diodo, y el negativo del diodo pues es el que va a recibir, bueno, perdón, es el por donde va a salir la energía. Entonces, cuando yo prendo el switch 2, pasa la energía que sale de este devanado, así, pasa a través del rectificador, no puede ir hacia abajo, bueno, sí puede, pero está el diodo ese que le va a decir, no, por aquí no pasas. Entonces le dice, bueno, entonces me sigo por acá. Pasa a través del inductor, carga el capacitor, lo mantiene ahí, o el capacitor hace que el voltaje se mantenga constante y no esté pulsando. Y esa energía va a pasar a la carga, hace su trabajo, prende un motor, una iluminación, resistencia, no sé, lo carga una computadora, la aplicación que yo tenga ahí conectada. Y la energía regresa otra vez a través del tap y se vuelve a cerrar el circuito. Y ya. Entonces, este transformador está ligeramente diseñado de forma diferente a lo que hemos estado acostumbrados, les digo, en máquinas, de que teníamos un transformador así y poníamos el secundario y estaban polarizados en el mismo sentido. Aquí no, aquí el transformador se diseña de esta forma y van a decirme, ¿y por qué se diseña de esta forma? Pues porque nada más lo vamos a estar haciendo trabajar con 2 transistores. Si recuerden ya un poquito, y antes de adelantarme, ahorita que veamos el del puente completo, el del puente completo utiliza los 4 transistores. Ahí sí, el transformador se construye así, tal cual el que están acostumbrados ustedes a ver, pues, el de máquinas, así. Pero ahorita está diseñado de esta otra forma porque una tensión de la señal de un switch pasa en una dirección y después en el otro primario pasa en la otra dirección, pero nada más utilizo 2 switches, entonces eso hace relativamente económico mi convertidor. Digo relativamente económico contra el del puente completo. Desventaja, la potencia que va a poder manipular, ¿sí? Pero otra vez, este convertidor me permite que yo en la entrada pueda tener 200 volts, 300 volts y puedo reducir a 12 volts, 24 volts, dependiendo de la potencia que voy a pedir. Tal vez quiero esto una fuente conmutada para alimentar no sé cuántos PLCs y los PLCs activen relevadores
conmutadores y no sé cuántas cosas. O necesito hacer una fuente como estas para alimentar servidores. Y ya ven que, por ejemplo, los sistemas que tienen servidores de datos, que tienen un chorro de computadoras, pues se supone que cada computadora, normalmente pues trabajan con 12 y con 5 volts. Bueno, y con 3 para el procesador. Pero entonces, tal vez yo requiero, no sé, yo no sé exactamente cómo está armado todo un, un servidor, ya hablando de un servidor grande, un cuartote lleno, pero se me puede ocurrir que tal vez ese servidor no utiliza una compu con todos los voltajes, sino más bien utiliza discos duros conectados con su respectivo cable SATA. Ustedes que le saben más eso, SATA o DATA, no me acuerdo. Y con ese cable pues se conectan hasta la tarjeta madre, porque todos van a ser esclavos. Entonces nada más ocupan comunicación, pero podría ser que todos ocupan alimentación de 5 volts o de 12 volts, no sé, uno de los dos. Pero como son millones ahí de discos duros conectados esclavos, pues podría ser que yo requiero que mi salida de 12 volts pueda alimentarme, no sé, hasta 100 amperes. Lo estoy exagerando. La verdad no es tanto, pero ahorita, por ejemplo, que fuera 100 amperes. ¿Por qué? Porque voy a alimentar, no sé, a unos 50 discos duros y cada uno pide 2 amperes de consumo. Entonces, por eso es que ya no me conviene utilizar uno de estos, porque la potencia de ellos es menor. Pero no me voy al del puente completo porque el puente completo me sale más caro. Entonces, no sé si ya les empieza a caer el 20 que yo me voy a centrar en un convertidor en función de la aplicación, de qué tanta potencia requiero y si quiero que el voltaje pues se baje de 200, de 300 volts a 12, a 5. Porque, ¿se acuerdan del convertidor chiquito que les mostré ayer de Mercado Libre? Ese convertidor ya habíamos visto ahí que puedes meterle 12 volts, a 7 a 32 volts, pero ustedes pueden hacer que el voltaje de salida pues esté un poquito regulado, modificado, y yo puedo conectar otra aplicación. O sea, para que ya vayan cachando, esa es la talacha de un convertidor CD-CD. Es más, pregunta de 1,000,000. Me voy a regresar. Necesito una hoja aquí limpia. ¿Quién de ustedes ha trabajado con paneles fotovoltaicos? Yo un poco. ¿Un poquito? Ok. ¿Cuál es la función? A ver, voy varias preguntas. ¿Cuál es la función del panel? Pues como tal es la fuente. Ok, perfecto. ¿Y tú le puedes sacar la energía al panel de forma lineal, constante, todo el tiempo? No, ahí varía mucho. ¿Qué es lo que lo hace variar? Las nubes, Ajá, hasta qué tanto hay de sol, la hora, todo ese tipo de cosas, el ángulo en el que le pega el sol. perfecto. Ajá. Ok, entonces, ¿estás de acuerdo? Ahorita que ya hice espacio aquí. Y es para todos, ¿eh? Quiero que participen. Tienen aquí su panel fotovoltaico que le pega el sol. Y el fabricante les dice que este panel es de 180 watts y el voltaje de salida oscila entre creo que 20 y 30. Le voy a poner 30 volts. Algo así, ¿no? Por decir algo. Aquí está el sol. Y aquí tengo mis cablecitos positivo y negativo. ¿Sale? Entonces, el fabricante te dice que ese panel es de 180 watts. La idea de un panel, jóvenes, la idea de ustedes, como ya personas que van a estar tratando de aprovechar la energía al máximo en cualquier aplicación o en cualquier proceso, pues la idea es que si este panel ahorita le está dando el sol chido, así chido one, pues el voltaje de salida van a ser 30 volts, porque ahorita el sol le está dando así rico y sabroso. Y la idea es extraerle los 180 watts. ¿Cuál va a ser la corriente y resistencia que yo tendría que tener para que esta cosa esté absorbiendo los 180 watts? Díganme esos dos datos. ¿Cuál sería la resistencia que se requiere para que circule la corriente necesaria y se le pidan los 180 watts a ese convertidor?
5 ohms. Ok. 5 ohms. ¿Cuánto va a ser la corriente? 6 amperes. 6 amperes. A ver, ¿todos de acuerdo? ¿Todos lo vieron? Ujú. Ok. Sí, sí. Resulta que dice su compañero que llega una nubecilla por aquí. Y esa nubecilla opaca poquito al sol, no lo apaga, nomás lo opaca, lo opaca. Lo opaca hasta el punto de que se cae el voltaje a 40 volts. Perdón, a 20 volts. Pero yo le puse una resistencia acá fija de 5 ohms. ¿Sale? Si es así, si el voltaje de entrada cayó, ahorita en lugar de ser 30, son 20, ¿cuál es la corriente que ustedes van a pedir? 4 amperes. Ok, van a demandar 4 amperes. ¿Cuál va a ser la potencia de salida de su panel que le van a estar pidiendo o demandando? 80 watts. 80 watts, ¿sí? ¿Qué no serían 20? Ah, sí, perdón, sí es cierto, sí. 80 watts. Pero entonces, pues si el fabricante me dijo que le puedes absorber, le puedes chupar, le puedes demandar, quitar, como tú quieras decir, 180 watts y ya nomás le estás pidiendo 80, y entonces los otros 100, ¿qué va a pasar? Pues ya no es chido. Entonces, ¿qué requeriría yo? La pregunta es otra vez la misma. ¿Qué corriente requiero yo aquí con 20 volts y qué resistencia requiero para volver a pedir los 180 watts? De 2.2 la resistencia. 2.2. 2.2 ohms. ¿Y de cuánto va a ser la corriente? 9. De 9 amperes, ¿no? Obviamente esto que se los estoy platicando se los platico de una forma muy, muy didáctica, muy específica, porque obviamente esta cosa, el panel, tiene tablas que en función de la luz te va a manejar una corriente y también un voltaje, ¿sale? O sea, yo ahorita lo traté de hacer así para que se entendiera. Pero bueno, entonces algo que ya pudieron observar todos es que si le pega el sol, pues yo ya no voy a poder extraer los 180 watts para los cuales el fabricante construyó este panel. Necesito cambiar mi resistencia. Pregunta, ¿se van a subir ustedes al techo a cambiar la resistencia? No. No, No. ¿verdad? Ok, entonces, o bueno, supongamos que el cable llega hasta abajo, hasta una mesa de trabajo. Pero de todos modos, el problema es, ¿le van a estar cambiando ustedes las resistencias? Pues no, ¿verdad? ¿Qué se requiere? Se requiere un convertidor CD que simule una resistencia, que se encargue de mantener constante la demanda, o sea que por lo general, y digo mantener constante porque no se puede en todo el rango, pero supongamos que tú haces que trabaje en los 160 watts a los 180 cuando están las condiciones más óptimas. Entonces mi convertidor se va a encargar de que, aunque el voltaje baje 30, 25, 20, mi voltaje de salida siempre sea, por ejemplo, 12, ¿sale? 12 volts de salida, 12 volts, y le voy a poner aquí una resistencia. Ahora, no se les olvide que también el convertidor pues te cobra la factura, tiene una eficiencia. Vamos a pensar que tiene una eficiencia muy buena del 85%. Supongamos que ahorita estamos trabajando mi panel en una potencia, le estoy pidiendo los 160 watts. 160 watts. Y mi convertidor tiene una eficiencia del 85%. ¿Cuál sería la potencia máxima que yo puedo entonces mandar ya a la salida? 136. 136. Me van a decir, ¿y dónde quedaron los otros 24? Son los que me va a cobrar el convertidor, que no puedo evitar. Se quedan en el transistor, en el inductor, diodo, etc, etc, etc. ¿Sale?
Entonces, ¿cómo se llama? Para estos 136 watts y pensando en que mi convertidor es de 12 volts de directa, ¿cuánto es la corriente máxima que puedo pedir? Casi como 10 amperes, ¿no? 10 punto algo. 11.3. 11.3 amperes. Entonces, cuando ustedes van a... Eso ya empiezan a relacionar cuando compran un controlador de carga de baterías, de esos de solares, pues cuando están ustedes que saben que la corriente de salida son 10 amperes, todo lo que implica para que me salgan a mí 10 amperes es lo que acabo de explicar. La eficiencia del convertidor, dentro de qué umbrales trabaja el panel, en qué nivel lo estoy operando. Pero si se fijan, de todo esto, lo importante va a ser que entonces yo ya tengo una fuente regulada a 12 volts, mientras mi voltaje no baje de máximo 20 volts en la entrada, porque si en algún momento la luz tapa totalmente al panel, pues ya no voy a tener voltaje para nada, entonces ya no voy a poderlo usar. Sin embargo, bueno, ahí es donde entra el respaldo a baterías, ya ese es otro boleto que puedo platicar después. ¿Sale? Ahí está la batería alimentando al convertidor y cargándose. Pero entonces yo puedo pedir 12 volts con unos 11 amperes todo el tiempo. Así que si yo llego ahorita con una tira de LEDs para iluminar un carro, pues lo puedo hacer. Si yo llego con un eliminador para prender o tengo que prender ahí un router de esos de Telmex para tener internet, pues lo puedo hacer a partir de 12 volts. Si quiero conectar un PIC, pues también nada más le pongo aquí otro reguladorcito que me baje al 7805 y ya puedo alimentar otra cosa. Sin embargo, yo sé que de esta fuente yo puedo pedir en 12 volts, puedo pedir 11 amperes. ¿Ya cacharon más o menos cuál es el objetivo entonces de un convertidor de estos? Ujú. Ok. Simular una resistencia dinámica para yo no tenerme que subir a la azotea y hacer que pues el panel me dé los, en teoría, 180 watts o 160 que me dijo el fabricante. Y eso es en general, jóvenes, así va a pasar. ¿Por qué creen que es tan importante? Cualquier aporte pequeño que ustedes hagan en un sistema donde aumenten su eficiencia es ganancia, es aporte, es bueno. ¿Por qué? Porque al final es obtener la mayor cantidad de energía posible a partir o optimizar, perdón, un proceso para tratar de aprovechar toda la energía que se pueda obtener de algún lugar y transferir así tal cual a la carga. Entonces, la próxima vez que ustedes ya sepan que tienen un convertidor que les da un voltaje y una corriente de salida, sepan ustedes que previo, pues hubieron muchas etapas que nos cobraron la factura. Profe, Mande. ¿y la retroalimentación sería a la entrada o a la salida? No, la retro es ok, voy a borrar un poco aquí, abajo. Buena pregunta. La retro, y aquí le voy a poner 12 volts. La retro viene aquí. Aquí la estoy dibujando. Voy a quitar la batería. Y la estoy metiendo aquí. Yo ya le dije que mi voltaje de referencia quiero que sean, o sea, yo quiero que salgan 12 volts. No sé cómo le vaya a hacer el convertidor, pero quiero que me dé 12 volts. Entonces, pues obviamente aquí tiene un divisor de tensión para que cuando me dé 12 volts, por ejemplo, 12 volts a la salida, aquí en el divisor yo tenga 1.2 volts, por ejemplo. Entonces quiere decir que mi voltaje de referencia, cuando yo quiero mis 12 volts, en realidad la referencia sería como 1.2 volts. Entonces, si yo pongo 1.2 volts en mi referencia, pues forzosamente tienen que salir 12 volts acá en la salida arriba en el convertidor para que con el divisor que puse ahí me dé 1.2. ¿Y eso cómo lo logro? Si mi resistencia de arriba es de 10 kilos y la de abajo es de 1 kilo, más o menos así. A ver si lo hice bien. Les digo, lo estoy haciendo como al tanteo. Pero si arriba tengo 10 kilos y abajo tengo 1 kilo, pues en teoría yo esperaría que el voltaje de 12 de arriba se baje a 1.2 ahí en la unión de las dos resistencias. ¿Sí más o menos me expliqué? Y entonces esa retroalimentación pues entra al sistema y eso ahorita también voy a platicarlo un poquitín. Obviamente por eso les dije que esto va a funcionar mientras yo no me salga del voltaje mínimo de entrada.
¿sale? Tal vez que el voltaje mínimo le puse 20, pero podría ser que el voltaje mínimo fueran, no, sí, 20 volts todavía están bien. ¿Por qué todavía están bien? Porque pues yo para la salida quiero 12. Entonces, mientras esté en este lugar, en este umbral, todo va a funcionar. Si el voltaje cae como a 15 volts, entonces puede ser que el convertidor, ya no su referencia, la que tiene adentro, su CNL y todo eso, ya no esté trabajando bien. Entonces, al no trabajar en su nivel que debe de hacer, el voltaje de la salida va a empezarse a mover. Y digo a mover porque luego me dicen, pues se tiene que caer y me va a dar 11. A veces lo que puede pasar es que te dé 13. Me van a preguntar, ¿a poco me va a dar más de lo de la entrada si acá la referencia se cayó? Sí, sí, porque ya lo he visto. O sea, el hecho de que tú no trabajes con un voltaje asegurado en la entrada o un umbral mínimo hace que el voltaje de salida, precisamente como ya tu retroalimentación ya no está trabajando dentro del nivel que sea o que debe de ser, el voltaje de salida, quién sabe qué hace. Se puede subir, se puede bajar, te puede dar 13, te puede dar 9. ¿Y eso por qué? Porque pues el controlador ya no está dentro de los niveles o de los límites en los que fue diseñado para operar. Espero haberte respondido, perdón, y que a todos les quedara ya más o menos un poquillo claro esto. Entonces definiríamos nuestro rango de voltaje de entrada. Así es, así es, así es. Es que uno esperaría que pues pudiera funcionar en todos los rangos de entrada o en todos los niveles. No, 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 no. Te digo, yo ahorita me vi muy exigente entre 20 y 30. Me podrías decir, no, pues como que con 15 todavía debería de funcionar. Pudiera ser que en 15 volts el panel ya no te dé toda la potencia que te dijo el fabricante, porque por eso les digo, recuerden que hay tablas. Los paneles tienen tablas. Entonces pudiera ser que ya en 15 volts, pues ya no le vas a poder demandar los 10 amperes al panel, estoy hablando del panel. Puede ser que ya no le puedas pedir los 10 amperes al panel, porque precisamente está parcialmente nublado. Y entonces, pues, por más que quieres tú que tu convertidor de CD funcione y haga su talacha, pues como ya me salí de un nivel de operación, ya no va a trabajar. De hecho, por eso los aparatitos que ustedes compran, por eso dice voltaje de entrada y te dice entre 100 y 120. Últimamente los cargadores estos de celular te dicen que voltaje de entrada te lo ponen como voltaje universal y te dicen que recibe de 100 a 240. ¿A qué se refiere? Pues a que puede estar conectado aquí en América a 120 y puede estar conectado en Europa a 220 también es allá. Alternos. Y precisamente eso que les acabo de decir es lo crítico de esto. Me van a decir, pero si el cargador lo conecto en América y son 120 volts de alterna, rectificados ya sabemos que van a ser casi 200 volts de directa, casi 200 pico. Y si me lo llevo a Europa y lo conecto a 220 allá en monofásico, multipliquen 220 por raíz de 2, se van a hacer como 290, si no me equivoco. 220 por raíz de 2. 300 qué? 11.12. Ok, bueno. Quiere decir que el voltaje de directa con el que funciona el convertidor allá en Europa van a ser 310. Y aquí en América van a ser 200. Bueno, perdón. Van a ser. Sí, me equivoqué aquí. Van a ser 200 de directa. Entonces, ahora quiero que entiendan esto. ¿Cómo es posible que el convertidor, estando en América, funcione con voltajes de directa dentro de él de 200 y acá voltajes en Europa, voltajes de directa de 300? Entonces, ahí, cuando diseñas tu convertidor, ya sea flyback, forward o push-pull, de los que llevamos ahorita, tienes que decirle entre qué voltajes de entrada va a trabajar y quieres que todavía pueda funcionar. Porque si ya entonces el voltaje ya no son 100 volts, llega a bajarse a 90, 80, el controlador ya no va a hacer su trabajo, va a empezar a hacer burradas y ya no te va a cargar. Y si lo conectas en otro lugar que el voltaje llegue a los 250, pues lo que va a pasar es que se te va a quemar la cajita. ¿Sale? Entonces eso es importante. Yo no puedo trabajar en voltaje de entrada infinito. Siempre hay rangos, hay tolerancias.
su microcontrolador, ya ven que dice que puede operar bien entre 4.8 y 5 volts. Ya 4.5 el PIC empieza a resetearse o a hacer cosas raras. Si le pones 5.5, lo más probable es que lo empieces a quemar. Entonces es lo mismo con esto que acabo de explicar. Todo eso lo tienen que tomar en cuenta a la hora que diseñan. Por eso les dije que este curso era algo así. Ustedes tienen que ir de adelante hacia atrás. ¿Por qué dije de adelante hacia atrás? Porque ahorita les mostré todo lo que iba implicando el convertidor. Pero al final del día, mi aplicación es cargar discos duros, alimentar discos duros, y yo necesito que mi fuente que voy a construir para esos discos duros me dé 12 volts y me soporte 11 amperes. Ah, pues ¿cómo le hago? Pues todo esto que acabo de explicar, que el divisor de voltaje, que el controlador, y entonces para exigir yo ese voltaje de salida, pues tengo que decir que va a trabajar entre 30 y 25 y 20 volts, porque si me bajo a 15, pues ya el regulador ya no va a servir. Y ya, todo eso tienen que hacer. Entonces, cuando el voltaje se cae por debajo de un nivel de operación prudente, lo que pudieran hacer ustedes es colocar una protección, porque también todo eso se puede hacer. Se puede colocar una protección para que automáticamente un relevador desconecte la entrada y esta no se pueda reactivar hasta que no el voltaje regrese a un nivel funcional. ¿Alguna duda para avanzar a los dos convertidores que nos faltan? Creo que no. ¿No? Espero no haber como que saturado de información la idea de ustedes. Bueno, de necesito que se lleven una tarea. Aquí van a hacer lo mismo. Número de vueltas del primario. O bueno, vamos a hacerlo rápido, porfa, para que lo hagamos aquí y no se lo lleven de tarea. La tablita. Otra vez, ya saben que el voltaje es constante. Siempre va a ser... Yo agarro 24 porque es un voltaje como común. Pero obviamente ustedes pueden poner el voltaje que ustedes quieran. Aquí va a ir el ciclo y acá va a ir el voltaje de salida. Van a utilizar esa ecuación que está ahí. Y la relación de transformación que vamos a hacer ahorita va a ser de 100 vueltas en el primario y 10 vueltas en el secundario. Entonces lo que van a hacer es que van a estar variando el ciclo de trabajo. El voltaje, pues de entrada ya dijimos que son 24 volts. Y lo multiplican por 2. A ver, no sé si lo alcanzan a observar todos. Ahorita me regreso. Voltaje de entrada, ciclo de trabajo y relación de transformación. ¿No es esta misma ecuación? Voltaje de entrada, ciclo de trabajo y relación de transformación. ¿Sí o no? La de Sí, acá. ¿Sí? ¿Sí es la misma? solo que el doble. Ajá, exacto. Este 2 que está aquí se agrega porque estoy utilizando dos lados del transformador, o sea, dos secundarios. Entonces el voltaje de salida automáticamente ya se duplica. ¿Por qué? Porque ya no tengo el mismo espacio de separación entre cada señal. Ya sé que me va a llegar a ayudar otra. Por lo tanto, pues puedo manejar más energía y el voltaje se mantiene más arriba. Bueno, entonces, porfas, me dicen con un ciclo de trabajo de 0.1, 0.2, 0. Hasta el punto 9, ¿cuál sería el voltaje de salida? Ah, profe, la relación del transformador es 1. No, es 100 perdón, aquí me equivoqué. Ok. Va a ser 10, otra vez igual, en el primario 100 y en el secundario 10. O puede ser 10-1, es lo mismo, pues. O sea, 10 aquí y 1 arriba. O sea, 1 no, de 10-1.
Listo, profe. Ok, viene. Entonces, ¿cuál sería el voltaje? Lo voy a escribir a un lado porque pues esta caja la hice bien fea. Pero ¿cuál sería el voltaje de salida con con punto 1? 0.48, Ok, 0.96, ok. 1.44, Ujú, 1.92, ujú, 2.4. ujú. ¿Y qué le pasa el último? Sí, El de punto 9 es 4.32. ok. Y fíjense, fue porque ahorita lo pusimos de 100 a 10 o de 10 a 1, pero pudiéramos haber hecho que la entrada fuera 1 a 1, ajá, lo que me preguntaste tú. O sea que en lugar de ser de 10 a 1 o de 100 a 10, si lo ponemos de 10 a 10, o sea, de 1, quiere decir entonces que este valor tendría que haber sido 4.8, 9.6, 14.4, hasta llegar a 24 volts. A ver, corríjanme. Si la relación de transformación hubiera sido 1, pues literalmente la salida hubieran sido 4.8, 9.6, 14.4 hasta 24 volts. Sí. Ujú, ¿Sí, verdad? sí. Ok. Bueno, no, a mí en punto 9 me da 43, no sé. Ah, ok, pues nada más ahí chequen pues, pero da cercano, ¿no? O sea, 0.43 y 4.3. Miren, lo que quiero rescatar de esta parte, yo ahorita les hago comentarios como por ejemplo, no, pues pónganle 10 vueltas al primario y una al secundario, o una al primario y una al secundario. En la vida real pues no va a ser una sola vuelta, son más, pero ahorita nada más a modo ilustrativo y pues sacando la relación de transformación, pues lo puedan a ustedes observar. Porque los transformadores se calculan, o sea, el número de vueltas, también si recuerdan un poquito su clase de máquinas cuando hicieron su transformador, tenía que ver con el voltaje que se le aplicaba en sus terminales. Por eso esa práctica que se las hice en esa materia, aunque ustedes como que consideran, ay, voy a poner ahí a dar vueltas y hacer un transformador, iba más allá. Cuando llegan a estas cosas aquí, como que empiezan a ver ustedes o se acuerdan un poquito de eso, que el número de vueltas de los devanados está en función de los voltajes que van a poder manipular, sobre todo en las entradas, el voltaje que tienen que aguantar. Porque aquí, ojo, 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 el voltaje que estamos aplicando en la entrada, en todos los casos, en este es 24 volts, ¿sale? Quiere decir que el voltaje o la tensión que debe de soportar el primario en toda la conmutación, cuando el ciclo de trabajo está, por ejemplo, al 90 y, vamos a llamarle así 99%, pues son los 24 volts de entrada. Así que el transformador lo tengo que calcular con esos parámetros, ciclo de trabajo al máximo y voltaje al máximo. Y ya ven que ahorita estábamos peleándonos que si el voltaje del panel bajaba y ahí qué va a pasar. Cuando tengo en cuenta que los límites de voltaje de entrada son muy variantes, mi convertidor no lo puedo diseñar con el ciclo de trabajo siempre al 90% y pensando que siempre tengo los 24 volts de entrada. Si precisamente va a pasar eso que acabamos de ver, que el voltaje en la entrada varía mucho por el sol, pues entonces lo ideal sería que mi voltaje de entrada yo lo calcule pensando en mis 20 volts, que sería el mínimo, y un ciclo de trabajo del 50%. ¿Por qué? Porque entonces cuando suba el voltaje, suba a 25 en la entrada, pues mi ciclo de trabajo lo puedo reducir al 30% para que siga manteniendo mis 12 volts de salida. Si el voltaje subió más, sube a los 30 volts, pues entonces el ciclo de trabajo va a bajar tal vez al 15% y me va a seguir dando mis 12 volts de salida. ¿Sale? Pero también acuérdense que a la hora que yo le conecte carga, el voltaje se va a tender a caer en la salida. Y la pregunta es, ¿cómo compenso la salida si el voltaje acá está cambiando? Supongamos que ahorita no cambia, se queda en 25 volts. Bueno, entonces tengo 25 volts de entrada. Ya dije que mi ciclo de trabajo bajaba al 30% para darme 12. Y a la hora que yo le conecto carga, le pido aquí 5 amperes, mi voltaje se cae a 11 o 10.11, 10.5. Pues obviamente mi controlador va a entrar de volada
y va a tratar de abrir el ciclo de trabajo, en lugar de 30 lo va a abrir a 40 o 45 para tratar de compensar el voltaje que se cayó. Si estoy con la misma carga y regresa el sol, y al regresar el sol sube a 30 volts, pues el voltaje va a seguir subiendo. Entonces ahora necesito que mi controlador baje el ciclo y se quede otra vez en 30%, tal vez, en el 30%. No sé si alcanzan a ver todas las variables que tienen que controlar, tanto el voltaje que cambia en la entrada como el voltaje que se cae un poco a la salida. Y su convertidor tiene que poder de alguna forma hacer malabares con las dos variables, las dos variaciones que tiene en puerta, tanto el voltaje de la entrada como el exceso de la carga en la salida. ¿Sí se entendió? Por eso van a encontrar cuando vean los procedimientos de diseño, y lo vamos a ver en el reductor, que dice cuál es el voltaje máximo y el voltaje mínimo con el que lo diseñas, pensando en que le puedes poner un poco de más y un poco de menos. ¿Sí? Hasta aquí entendió esta parte. O ya lo sumaría. No, está claro. ¿Sí? Miren, mañana se traen el MATLAB. Espero hacerlo rápido. Siempre lo digo, pero no así. O sea, de ver el back, el primero, y lo simulemos para que ya vean un poquito de gracia a esto. O sea que bueno, ya todos los otros están viendo que les platico y les digo, pues tengo una como que aterrice algo. Ok, vamos a los dos últimos convertidores. ¿Se parece a alguien a esta función? Sí, el flyback. El flyback y el forward, ¿no? Es la misma ecuación. Nada más que ahora sí observen. Les voy a explicar qué va a pasar aquí. Otra vez 24 volts, pero puede ser la que ustedes quieran, 200, 300, lo que ustedes quieran tener aquí. Fíjense, ahí les va, aquí llegan los 24 volts. Hasta este punto. Y este punto es el mismo de este lado, ¿cierto? Ok, para este vamos a tener parecido al push-pull, necesitamos una S1 y una S2. Entonces ya de entrada eso quiere decir que el ciclo de trabajo máximo, ¿cuánto va a ser? $50. De hecho, perdón, aquí se me fue totalmente a mí, fue mi culpa. Ya ven que les dije que el ciclo de trabajo lo llevaron hasta el 99%, hasta el punto 9. Me dijeron que eran 240 volts, bueno, 2.4 volts. Acuérdense que en este convertidor no podemos llegar con el ciclo hasta más del 50%, porque son complementarios. ¿Sale? Así que lo más que nos debe haber llegado en este debió de haber sido al 4.499. Por lo tanto, mi voltaje de salida pues no llega hasta los 4.32, sino se va a quedar como en 24, no sé, por ahí. ¿Sí? Lo mismo va a pasar aquí. Sí. Ok. Entonces, por aquí va a pasar lo mismo. El ciclo de trabajo de pues no puede pasar en el 50%. Entonces, bueno, ahí va. Voy a hacer la explicación. Llega la energía hacia aquí. Ahorita todo está apagado. Al estar apagado, ya saben, como no hay conducción aquí en los transistores, pues el transformador tampoco conduce y el voltaje de salida es 0. ¿Sale? No va a haber dificultad. Pero entonces ya va a empezar a funcionar. Y prendo el switch de arriba. Prendo el switch de arriba. Y aquí lo que va a suceder es que la energía que va por aquí va a pasar por aquí, por el transformador. Y lo que va a hacer es que va a cargar al capacitor. ¿Sale? De todos modos, eso permite que se cierre el circuito. Acá está el negativo. La parte de abajo.
Ahí. ¿Sí lo vieron todos? Y entonces ese pulso que yo ahorita le metí al primario se va a reflejar en el secundario. Y esa energía va a llegar aquí a los deditos. Aquí. Y eso también ya no lo sabemos. O sea, la energía va a pasar por aquí. Va a salir por acá. Va a llegar a la carga. Así que va a regresar. Va a entrar al rectificador. Perdón. Va a regresar por aquí. Va a subir aquí. Y aquí lo que le toca hacer es que... No, regresa por acá. Sorry. Aquí. Y va a regresar por aquí. Ahí está. ¿Sí lo vieron? Otra vez que no fue muy chido. Sale por aquí. En el transformador estoy hablando. Va a ir por aquí. Pasa por el diodo 1. Si le quieren poner, bueno, van a ser el 1, 2, 3 y 4. Va a pasar por el 2. Va a subir. No puede pasar por el 3. Va a la carga. Regresa de la carga. Y va a pasar hasta atrás. Por aquí abajo hasta atrás. Y no le queda más que regresar por D4, porque por D1 pues no. Y al regresar a D4 lo regresa al transformador. ¿Sí lo vieron? Sí. Entonces el voltaje chirris, bueno, el voltaje grande en el primario se hace un voltaje chirris dependiendo de la relación de transformación en el secundario. Lo voy a poner, a ver, lo voy a poner hasta abajo. Adrede lo voy a hacer así. Entonces voy a poner un pulso chiquito aquí. Ahí está. Luego voy a borrar lo morado. Y ahora voy a prender el de abajo. Y la energía que estaba acá arriba va a pasar a través del capacitor que está en la parte de arriba. Porque pues, en realidad lo que va a pasar es que va a llegar el voltaje aquí positivo a la parte de arriba. Y el voltaje negativo pues se va a cargar, se va a cargar en la parte de abajo. Va a pasar a través del transformador y del switch. Pero al final va a ser la misma situación. Entonces ahora al transformador le va a pasar voltaje también, pero en el otro sentido. Le va a pasar el pulso así. Acá fue lo positivo, acá es el negativo. Y entonces ahora, cuando lo estoy haciendo en ese sentido, pues ustedes también síganme aquí, que sale el pulso por aquí abajo, pasa por el D3, sube, sale por la bobina, llega a la carga, regresa de la carga, se va a ir hacia atrás, y ahora pasa por el D1 y regresa por aquí y cierra el circuito. ¿Sí lo pudieron ver? O lo repito. ¿Sí? A mí lo único que se me hace un poquito raro es la parte donde están los dos capacitores. Es un divisor de voltaje con los capacitores. Así es. Nada más que ahorita no me quería meter para no marearle más, pero en realidad, ok. Ahorita vamos a ver que el puente completo de estos pulsos sí son de 24 volts. Sin embargo, aquí, como tú lo comentaste ahorita, el pulso que le entra al transformador es un medio del voltaje de la entrada. O sea, en lugar de estar trabajando con 24, estamos trabajando a 12. Y eso me sirve porque, pues, si el transformador de por sí reduce el voltaje, ahora utilizando capacitores, pues todavía más fácil lo voy a poder reducir, porque ya no le estoy metiendo 24, le estoy metiendo 12. ¿Sale?
entonces aquí ya lo que me faltaba decir es que, bueno, gracias a los diodos que están ahí arriba, el primer pulso fue positivo, y gracias al diodo otra vez, el segundo pulso también es positivo. Y el siguiente pulso, pues obviamente es el pulso positivo, y luego sigue el pulso negativo. Pero si se fijan, los estoy poniendo desfasados, porque es cuando le toca a un switch y luego al otro. Bueno, sí, un switch y luego al otro. Sin embargo, lo que está pasando abajo, después de los diodos, es que en ambos casos pues siempre va a ser positivo, porque está el rectificador ahí funcionando. Y como tengo una inductancia y un capacitor a la salida, pues al final el voltaje se mantiene constante. Entonces, a pesar de que está parpadeado, tengo pulsos cuadrados, el voltaje de salida es constante. Sí quedó claro las dos cosas, lo que comentó el compañero y lo de que por qué el voltaje al final ya sale plano, ya sale constante. Son capacitores en lugar de otra cosa, como por ejemplo un CNR o ok, no se pueden usar ni CNERS ni resistencias. ¿Por qué no se pueden usar los CNERS? Porque la alza del CNER es como regular. Y aquí lo que estás tratando de hacer es que el voltaje se desplace. O sea, que la energía que está aquí, al cargar al capacitor, genera el pulso a través del transformador. En cambio, el CNER no haría eso. O sea, el CNER no va a actuar pues así, no va a actuar como un depósito de energía para generar el pulso a través del transformador. ¿Y por qué no se ponen resistencias? Porque las resistencias disipan energía también. O sea, no se puede hacer así, pues energía y resistencias tienen que ser capacitores. Lo que sí tiene este convertidor es que como nada más utilizo dos switches, es relativamente más económico que el puente completo. A ver, denme un segundito. Listo, ya regresé. ¿Alguna otra duda de la operación de este convertidor? Les decía, no puedo usar un CNR, no puedo usar resistencias porque no, o sea, para dividir el voltaje así, no. Tienen que ser capacitores. ¿Y por qué lo usas? Porque como nada más utilizo los transistores, me es un poco más económico. Aunque no lo crean, este se acaba de ver ahorita, este convertidor es el casi 95% usado en las fuentes que alimentan a los balastros de las computadoras, de los monitores, y a los balastros que alimentan los, ¿cómo se llaman? Los balastros para las lámparas estas de los laboratorios. Ya ven que antes eran tubos de mercurio y tenían un balastro eléctrico. Ahora son balastros electrónicos. Y los tubos son más delgados, bla, bueno, sí, toda la explicación. Esos tubitos que ahora ya funcionan como que más eficientes y más iluminación y todo eso, el balastro electrónico lo que hace es que tiene esta configuración. Y si me preguntan cómo funcionaba una lámpara de esas de los laboratorios, déjenme ver si por aquí se lo puedo poner rápido. Ok. Así rápido, que no quede como que nomás lo comenté. Este es un balastro electrónico de estos, como ese o como este. Antes les digo eran eléctricos, eléctrico. Yo sé que son iguales, pero es que estaba buscando uno viejo.
Bueno, no sé si les tocó a ustedes que eran estos grandotes, son casi iguales, pero estaban antes en las lámparas, esos que tenemos ahorita en el laboratorio, en los salones, y cuando se llegaban a quemar, olían como a chapote quemado. Estos balazos en realidad traían un transformador. Lo que hacían era, adelante. Creo que había uno de esos entre los salones del B y el 6. Y hacía un buen de ruido, no sé si ya lo cambiaron, pero yo no creo que había unos 6. Ok. Bueno, esos balazos en realidad eran un transformador que tomaban los 120 de la línea y los elevaban, o sea, podría ser 500, 400, más o menos. Y los elevaban a ese nivel para que el balazo, como el balazo tiene gas a presión, se ionice acá como se muestra aquí, se ioniza el tubo y ya genera la luz, genera el brillo, genera la descarga, genera la descarga. Pero eso se hacía cuando el balazo elevaba el voltaje. No sé si les recuerdan que estas lámparas por lo general siempre se empiezan a poner moradas en las orillas. O se ponían moradas en las orillas cuando se empiezan a quemar ya con el tiempo. Bueno, ya después se dieron cuenta los fabricantes de luminarias que en realidad para ionizar el alga no requería un voltaje muy alto, sino lo que les convenía más era mantener un voltaje mediano o bajo estable, pero lo que había que subir era la frecuencia. Entonces estos balazos electrónicos que están viendo ahorita, como ese, me gustó lo que estaba transparente. ¿Dónde quedó? Se me fue. Estaba uno transparente. Ahorita lo busco. Lo que hicieron ahora es lo que hicieron las personas que se dedican a hacer estas fuentes, se dieron cuenta que, aquí está, se dieron cuenta que lo que conviene es subir la frecuencia y no el voltaje, y de todos modos el gas se ioniza y se prende la lámpara. Entonces, no sé si alcanzan a ver ahí en su pantalla ustedes, déjenme ver si puedo hacer un zoom. Bueno, es lo más que llevo. No sé si alcanzan a ver ahí una cosa amarilla y dos de color café. Si las ven. Bueno, pues el amarillo es justamente el transformador que están viendo ahorita, y los cafés son los capacitores. Y por aquí en algún puntito en la tarjeta está los dos switches. Por aquí lleva un capacitor que es el que mantiene regulado el voltaje de entrada. Aquí está la parte del rectificador, así un rectificadorcito. Y acá de este lado tiene la entrada de la línea y el auto. Y aquí adentro le ponen un pequeño filtro con otro capacitor y bobina que se llaman filtros de M. Les dije que nada más ahorita se los iba a explicar, después los vemos. Esos son para evitar que esta cosa por su conmutación meta ruido en la línea y viceversa. Que si la línea lleva ruido, contamina aquí al circuito que controla la modulación del convertidor. Pero entonces en este balastrito, o en ese balastro, como ustedes quieran verlo, lo que lleva dentro es esto que acaban de ver. Así tal cual, dos capacitores, el transformador, los switches y un rectificador. Obviamente no lo vimos ahí grandote, por la foto, pero la verdad es porque no se puso un rectificador tan grande como el que lleva acá en la entrada. De hecho son rectificadores chiquitos, porque son chiquitos y como trabajan a alto voltaje requieren poquita corriente para lograr la potencia de salida. Entonces ahí también empiezan a ver eso. Por eso es que los componentes a veces cuando abrimos la caja tienen rectificadores chiquitos. Son chiquitos en corriente, sin embargo bloquean los 400, 600, 800 voltios que se requieren para la entrada. Pero como son de 100 miliamperes, 200 miliamperes, pues reciben resultados que son chiquitines, como esos redonditos que utilizan ustedes en algunas fuentecitas, pero de bloquear mucho voltaje. Bueno, entonces aquí lo único que me queda comentar, ya la ecuación pues ya se la saben, ya le hicimos en el flyback y el forward, ya saben más o menos cómo va a ser la gráfica. De aquí lo que quiero retratar es este animalito. Ese animalito me está metiendo ahí ruido. ¿Por qué? Porque si se fijan, la mayoría de los convertidores utilizan transistores con canal N. ¿Sale? Incluso el de arriba también es canal N.
para que fuera canal P, pues la flecha tiene que ser hacia afuera. ¿Sale? Hay algunas topologías que van a encontrar que sí tienen así un tipo P arriba y un N abajo para que el voltaje entre por uno y salga por el otro. Que lo voy a explicar adelante. Pero el problema de los P es que tienen una calidad de potencial mayor. O sea, son mejores o más eficientes para estas aplicaciones de los tipo N. Convienen más que los tipo P. Entonces, lo que ya todos los que diseñan convertidores o aplicaciones, pues es que mejor utilizan P en los dos casos. Utilizan N en los dos casos. Pero aquí viene un problema, que para utilizar N, el N tiene que tener su, creo que es drain y su, si no me equivoco, así. La fuente va abajo y el drenaje va arriba. A ver, no me quiero quedar con esa. No vieron nada, acá no los dejo ver nada. Dame la polaridad. Sé que la tengo por aquí. Sí, no. Bueno. No vieron nada. No sabes de qué hablo. Aquí les quiero hablarle del voto que les dije de la retroalimentación, pero bueno, lo vemos mañana. Bueno, el chiste es de que creo que sí es Force. Ahorita lo checo. La terminal de abajo del no se quedan con estas inquietudes. Aquí está. Entonces el canal NN, el source es abajo y drain es arriba. Ah, sí lo puse bien. Source es abajo y drain es arriba. Sí, estoy bien. Entonces, el detalle que les digo de los tipo N, son más eficientes que los P, pero para que se disparen la terminal, vamos a verla así, vean un transistor. Yo siempre lo hago así para no meterme en problemas. Vean un transistor. ¿Se acuerdan ustedes? El transistor, el emisor tenía que estar al negativo y el colector tenía que estar al positivo. Y luego ya teníamos la base. Pues es lo mismo en estos transistores tipo N. Requerimos que la source esté conectada a negativo, la fuente, source, y el drain, drenaje, esté conectado a lo que sea. Me refiero a positivo o la parte de la carga, no importa. Pero sí me interesa que el source esté conectado a la tierra. Y entonces, se fijan, el de arriba tiene un problema. ¿Cuál es el problema? Que el de arriba adelante. Que tiene que superar el voltaje de sus. Así es, o sea, el de abajo va a tener que estar a un voltaje más alto, tener que estar el voltaje que está el de abajo, lo que tú comentas, o en su defecto, necesito algo que ayude a dispararlo, porque pues no está conectado aquí abajo a la tierra. En otras palabras, van a expresarse así. El MOSFET de arriba está flotado. Y como está flotado, o está en el high side, también les llaman así. High side. Como está en el high side, para activarlo necesito algo que me genere una tierra virtual. Y así le voy a llamar tierra virtual aquí. Porque la de abajo sí es una tierra negativa, la referencia. Pero la de arriba es una tierra virtual que se va a generar de alguna forma, no sé cómo. Bueno, sí, pero relativo. Para yo poder meter el pulso que requiero en la parte de arriba. Por eso requiero un impulsor, algo que me ayude a disparar arriba. Abajo también un impulsor. Sin embargo, el de abajo no tiene el problema de nada porque está conectado al negativo. ¿Sale? Entonces, si me adelanto un poquito y vemos ya ahora sí el del puente completo, pues nos damos cuenta de varias cosas. Una, que utiliza 4 transistores en lugar de 2. ¿Qué implica eso? Va a ser más caro porque tengo más switches.
tengo que comprar impulsores, pues dos impulsores más, ¿sale? Para disparar al de acá y disparar al de acá. ¿Qué más lo va a encarecer? Pues sí, el hecho de que no utilizo los capacitores. Y otra cosa que tiene de puente completo, pues es que se utiliza para potencias muy chonchas. Potencia se sugiere, pues pueden ser menores también, pues de 1 kilowatt para arriba. O sea, se puede trabajar en se puede trabajar en 100 watts también. Pero el problema, imagínense, es a mover 100 watts. Y con esto, pues literalmente el convertidor va a estar cariñosote. Si voy a ocupar algo mover 100 watts, pues mejor uso un flyback forward, que me va a salir más barato. Entonces, de este lo único que les voy a explicar más o menos cómo funciona, pues está sencillo. La energía entra por el de arriba cuando se prende. Ahora sí, lo que preguntaba a otra compañera, en este caso, pues ahora sí es todo el voltaje de la fuente, mis 24 volts, se aplican al transformador. Para decir, y este capacitor que puso aquí, ¿para qué es? Que no me tumba el voltaje. No. Este capacitor que está ahí, parásito, literal, es para quitarle la componente de ese transformador. Porque el transformador, acuérdense que va a estar haciendo esto. Así. Está cambiando positivo, negativo, positivo, negativo. Al ponerle este capacitor aquí, de alguna forma, aunque en algún momento se pudiera cortocircuitar y pues no va a poder pasar corriente continua, más que pulsante, porque si se quedara continua, se me quedara prendido un switch con el otro y pasara la corriente así. No va a haber corto y no va a pasar nada, porque este capacitor no permite que la corriente pase directamente. Acuérdense que el capacitor va a ser un circuito abierto. Está como protección, vaya. Por eso les digo, le quita la corriente de DC. Porque también hay convertidores que no le quitan, no le ponen el capacitor, lo dejan así derecha a la flecha y va a funcionar también bien. Pero bueno, entonces pues eso es lo que hacen. Y luego prende nosotros dos, prende aquí y prende acá. Y ya lo de arriba también ya se la saben, que va a ir a hacer esto, va a pasar por la carga, va a regresar, se ve de paso y va a regresar al transformador. Sí. Y el voltaje de salida pues es igual que la ecuación anterior, nada más que multiplicada por 2. Entonces, a este sí, ya por el tiempo, voy a pedir que me grafiquen la tablita que me graficaron de este. De aquí, de este. Van a ser para este, pues va a ser el mismo voltaje. Y este también, o sea, pues nada, para que lo olviden. De hecho, sí los voy a querer, porfa. Voy a revisar que hayan hecho sus grafiquitas, sus tablas, que las tengan en la libreta. Me van a mostrar con su camarita rápido que cada quien la hizo. O sea, alguien trabajaba Harmon. La otra vez me dijeron Word, pues bueno, ahí hagan sus anotaciones, pero quiero ver que cada quien ponga su tablita y su función de ganancia, si lo salen. A veces les digo que a mí se me olvidan, pues ya como son varias. Bueno, las primeras 3 es así, me las sé bien de cajón. Y ojo, el comentario de aquí es importante otra vez. Para este convertidor dice, el ciclo de lo de abajo de cada transistor tiene que ser de 50%. No puede ser de 100 porque son complementarios. Y el N1 y el N2 entre el N1 es pues el secundario, el primario, la relación de vueltas del transformador. Sí, que fue lo mismo del flyback y del forward. ¿Alguna duda de este convertidor? Ya lo hice muy superficial, pero pues ya más o menos les queda que ya entienden la operación del otro. La única diferencia es los impulsores para los MOSFETs flotados. ¿Alguna duda? Creo que no, pero No sé si de manera de resumen pudieron observar que todo es lo mismo. Es un voltaje de entrada directa, fijo, o puede ser un poquito variable en ciertos niveles. Pero ya después, dependiendo del ciclo que yo tenga, pues obviamente el voltaje va cambiando en la carga por el ciclo de trabajo. Entonces ya voy a dar un poquito, esto se lo platico con calma mañana.
lo de la retroalimentación y el sensor que les había prometido. Pero entonces me meto ya nada más en esta tabla para cerrar ya hoy los convertidores. Entonces, si se fijan aquí, me hablan del flyback no aislado. Hay una configuración donde puedo usar un flyback sin el transformador. Ya no la quise incluir, la verdad se me pasa, pero el que se utiliza es el flyback aislado porque la idea es pues porque la idea es que yo pueda tomar de la línea y bajar a 5 volts, 12 volts para un cargador, para un eliminador, etc. Pero también está el flyback aislado. Se los puedo mostrar si gustan. Y luego ya vemos el puente completo, el reductor. Por aquí estaría faltando el reductor elevador, el push-pull y el forward. Pero esta tabla de alguna forma les da una especie de indicios de los voltajes que pueden trabajar los convertidores en la entrada. Esas son las entradas porque pues, obviamente la salida ya depende del ciclo de lo que decimos ahorita. Y esto les da una idea de la potencia que pueden manejar. Por ejemplo, el flyback dice aquí que lo más alto que puede llegar van a ser como 200 watts, que fue lo que les dije hace rato, porque hasta aquí llega el flyback. ¿Sí? Sin embargo, el voltaje de entrada puede ir desde los 10 volts hasta los 600, si ustedes gustan. Entonces, por eso puede servir para aplicaciones aquí o en Europa. Si yo quiero de salida así de juego, así cargarlo en mi celular. Bueno, y si esa tabla no está chida, pero perdón, si ese diagrama estaba chido, pues lo pueden ver en esta tabla. Potencias que puede mover cada convertidor, ahí están más o menos expresadas. 2 watts. Fíjense, el flyback estaba, yo les dije hace rato 200. Más o menos 200 sí se puede. Pero bueno, aquí nos da una referencia. El push-pull, pues las potencias iban a ser de 1000 watts. El puente medio, fíjense aquí dice que de 100 a 500, por eso los que se utilizan en los balastros de las lámparas y de las lámparas de los monitores. Esas pantallas de 15.000 pulgadas que les venden en el Walmart. Adentro, la luz blanca es una lamparota y esa lámpara la controla un medio puente. Y el puente completo, pues se supone que dice aquí que desde 400 watts hasta más de 2000. Les dije que o sea, los que yo conozco, que hay comerciales, llegan a los 25 kilowatts. ¿Y por qué les ponen 400? También lo podría usar hasta 100 watts. Pero ya no va a ser redituable. Imagínense hacer una cosa de 100 watts con puente completo cuando sus componentes le van a costar 2.5 pesos más caros que los convertidores. Y eso es relativo, ya les había explicado, pues, por la cantidad de switches que llevo, impulsores, etcétera. Voltajes de entrada de 540, 540 y de... Ok. Por eso, todos los que no están aislados, si lo que lo refiere es que son los no aislados, el reductor, el elevador y el reductor elevador, son los que no tienen transformador. Por eso su voltaje es recomendado entre 40 y 50, no más. Porque imagínense reducir de 200 a 5, pues es una brutalidad. Si voy a reducir tanto, pues mejor utilizo como puente el flyback, el push-pull, el forward. Sale. Por último, pues ya sabes que no tienen aislamiento porque no tienen transformador, todos así. Eficiencias, pues aquí ya lo vemos. El reductor, pues son un 70-80. El elevador y el reductor elevador también andan en 80. Los forwards andan en 70. El flyback andan en 80. El push en 75. El half 75. Y el puente completo 73. Y los costos, pues aquí más o menos me dan una idea. Cada componente ya me cuesta $1. Aquí ya 1.4, 1.2 y 2.5. Entonces, yo sé que parezco repetitivo, pero ¿cuál es el mejor? Pues ninguno. Depende de qué aplicación voy a hacer, qué potencia voy a manejar, qué voltajes voy a reducir, convertir. Si quiero aislamiento, no quiero aislamiento. De preferencia, todo lo que sea comercial, jóvenes, todo lo que vendan, por ejemplo, el regulador de la laptop y el cargador del celular son aislados. Utilizan el transformador para bajar tanto voltaje y sobre todo para proteger al usuario. Si llega a ocurrir una cosita, como tienen un fusible, se quema.
y aunque esté conectado a la línea, no va a pasar un puerto que explote nada y el usuario está protegido. Ahí en ese sentido sí son mejores siempre los aislados, pero su construcción es más cara, más elaborada. En cambio los no aislados pues está de pechito. Nomás pongo el transistor, bobinita, capacitor y ya, la hice. ¿Sale? Y bueno, ahí ya lo voy a parar, porque viene bien el examen. Pues, ¿cuándo se debe usar un regulador lineal y uno conmutado? Correcto, se les hace tarde. Para el clic. No. O sea, bueno, sí puede ser parte de tu respuesta, pero un poquito más aterrizado. Hay que considerar factores como ruido, potencia que se va a utilizar, potencia de alimentación y corrientes. Y sí, es una respuesta complicada. No, o sea, esas que dijeron está bien. La otra es, ¿cuál es más caro? ¿O cuál es más barato de usar, hermano? Ah, sí, el billete. Así es. Es el que manda, exacto. Okay, billete y complejidad. O sea, es más rápido hacer la línea. En función de que se seleccionan los dispositivos de conmutación, me refiero al transistor, MOSFET, IGBT y todo eso. O sea, básicamente el interruptor. La potencia y la frecuencia, ¿no? Correcto, frecuencia y potencia. Y en función de que se selecciona el tipo de convertidor, ya hablamos de los más de batalla, forward, push-pull, completo, medio puente, buck, boost. La carga puede ser. La carga, los niveles de, aparte, carga, y los niveles De voltaje. de voltaje, esa carga y niveles de voltaje. Y costo también. Vale, entonces pues ya fueron eso. Sí, creo que me queda una pregunta ya para cerrar. Así, ¿cuáles son los 5 elementos básicos de todos los resultados que vieron ahorita? Son 5 las cosas que tienen de cajón, todos. ¿Cuáles serán? El inductor. Inductor, controlador, El interruptor. el interruptor, El diodo. el diodo, falta uno, El capacitor. y el capacitor. Entonces, ese es esa es la receta de pastel de todos los conmutados. Un dispositivo de conmutación, o el PWM, o el control, como le quieran llamar, es la misma. La bobina, el switch, diodo y capacitor. Sale, todo lo tiene. Ya, con eso termino. Si tienen alguna duda, con gusto mañana la sacamos. Hay más cosas por ver, hay más cositas por ver todavía de esta presentación, pero para que ya le empiecen a agarrar un poco de sabor, si quieren, la clase de mañana vamos a simular un reductor, que finalmente ese vendría a ser su segundo proyecto, una fuente conmutada. Entonces vamos a simular el reductor para que lo vean trabajar y ya terminando esa parte de la simulación, pues me regreso un poquito a esta parte para que me faltan explicar 2 o 3 detalles de los convertidores. O sea, ya les dije la forma en que trabajan todos, ya ustedes ya lo pudieron entender. Me falta decirles aspectos prácticos que hay que tomar en cuenta. Y eso ya los doy en la clase que sigue. Pues si no hay dudas, jóvenes, ya no los detengo más. ¿No? Gabriel. No. ¿Alguien más? Creo que no. No. Ok. Todavía no les paso esta presentación porque les digo, me faltan otras cosas por ver. O bueno, no, se las mando un ratito. Nomás, acuérdenme, si no la veo, manden un mensaje. Profe, apúrese. Y se las mando un rato. Y ya, para que la tengan. De todos modos, ya le agregué lo que tenía que agregar.